¿Cómo están? Arrancamos una nueva entrevista en el Noticiero Demócrata Cristiano. En esta oportunidad es una entrevista fuera de ciclo, ya que terminó el ciclo Camino al Congreso JOTCA. Seguimos con el ciclo Dialogando con los partidos JOTCA, pero ya lo seguiremos, continuaremos el año que viene, ya que cerramos definitivamente el 2020. De hecho, bueno, lo estamos cerrando ahora con la entrevista con Alan, el nuevo presidente de la JOTCA. Mañana tendremos a Francisco Jara, secretario ejecutivo de OTCA, y estamos viendo la entrevista con el ingeniero Latorre, presidente de OTCA. Ahí está Alan, vamos a... Entonces, ahí está entrando. Ahí envié la invitación. De nuevo. Presidente, ¿cómo le va? Hola, hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, ahí comentaba recién que ya estamos cerrando este 2020. Los vamos a cerrar, si Dios quiere, con las autoridades de OTCA. Arrancamos contigo hoy. Mañana lo tendremos a Pancho y estamos viendo ahí al ingeniero Latorre a ver si terminamos con el presidente de OTCA este 2020, año de entrevistas. Y pensaba recién que hacía 3 meses te estaba entrevistando en el ciclo Camino al Congreso de JOTCA como delegado de Acción Juvenil y ahora ya te tengo como presidente de JOTCA. Así que bienvenido y felicitaciones. Muchísimas gracias, Lucas. La verdad es que sí estoy muy contento de la oportunidad que en este momento nos toca en Acción Juvenil de dirigir a las juventudes de la Organización Demócrata Cristiana. Me siento muy, pero muy contento de esta oportunidad, que evidentemente pues viene siendo fruto del trabajo que organizamos entre los diferentes países y los partidos políticos que pertenecemos a OTCA, en el cual pues nos pusimos de acuerdo. Subimos a trabajar en equipo, armamos un proyecto en conjunto en el cual, fruto del trabajo y el esfuerzo de estos últimos meses que hemos realizado todos, pues tuvimos la oportunidad de generar una planilla única, en la cual pues estuvimos todos los partidos representados y con ello pues la oportunidad ahora de encabezar esta gran responsabilidad, pero que no tengo duda, tengo clarísimo el objetivo, y es que logremos que JOTCA sea la agrupación política juvenil más importante de todo el mundo. Perfecto, bueno, eso realmente es de destacar. No hubo elección en JOTCA porque se llegó a una lista de consenso. Hubo amplia coincidencia en todos los delegados en que Acción Juvenil, encabezados por vos, Alan, era la mejor opción para iniciar este relanzamiento de la JOTCA. Así que bueno, obviamente resultó en esa lista de consenso. Pero bueno, no hay que quitar mérito que en realidad es porque el candidato estaba encabezado por Acción Juvenil y por vos, o sea, eso es de destacar. Y que bueno, todos los delegados rápidamente, en la medida que se fue conversando durante estos meses, porque el proceso inició a principios del año, que se vio interrumpido por el tema de la pandemia, pero es un proceso que lleva ya casi un año y en todo ese año se trabajó y se consiguió este consenso del que hablábamos recién. Alan, bueno, obviamente como yo los vengo acompañando, sé que tuvieron su primera reunión de comité directivo, ya estuviste compartiendo y trabajando en el comité lo que es la agenda, entonces bueno, un poquito la idea de esta nueva entrevista ya como presidente de JOTCA era esto, que nos comentaras un poco qué tenés pensado o compartir ese programa de gestión de gobierno que presentaste en el Congreso con miras a este periodo que te toca a ti encabezar la organización.
Muchísimas gracias, Lucas. Pues sí, efectivamente, esta misma semana, inmediatamente la primera semana después de que comenzó esta nueva administración en JOTCA, tuvimos la decisión de que nos reuniéramos la mesa directiva, que está conformada por la Secretaría General, la Secretaría Técnica, la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales y la de Equidad, así como las vicepresidencias, que reúnen a los jóvenes que son quienes representan a las diferentes regiones de América en la JOTCA para ponernos de acuerdo sobre el plan de trabajo que si bien lo venimos manejando, pero ya aterrizado hacia cómo lo vamos a particularizar a cada uno de nuestros países, teniendo perfectamente claro que son tres momentos los que tenemos que buscar. El primero tiene que ver con el relanzamiento de esta institución, con una nueva imagen, con una imagen moderna, una imagen vanguardista, en la cual nuestras redes sociales hagan un boom en redes para que podamos identificar a más jóvenes que si bien son en este momento participantes de las organizaciones políticas juveniles de nuestros partidos, pero puede que en este momento no tengan tanta familiaridad hacia lo que representa los trabajos de OTCA. En este sentido, todas las organizaciones juveniles las conozcan, participen, conozcan, pero también sean parte de este relanzamiento, en el cual nos veamos las diferentes organizaciones políticas juveniles como lo que somos, hermanos políticos en los cuales tenemos el mismo objetivo, que exista una democracia cristiana en todo nuestro continente y en el cual nos veamos específicamente como jóvenes, como grupos políticos que no nos encontramos solos. Evidentemente existe una lamentable situación en América en el cual existe el populismo, existe mucha demagogia, existe represión y autoritarismo en muchos de nuestros países y lamentablemente en muchos de nosotros ya nos está tocando padecerlo. Otros ya llevan más tiempo. Y en este sentido, darnos cuenta que como jóvenes impulsores de la democracia y defensores de la democracia, tenemos que hacer un frente común, en el cual las libertades, los derechos, la democracia sean nuestra principal bandera para que no permitamos que líderes populistas lleguen y evidentemente en lugar de trabajar para el bien común de nosotros y nuestros países, busquen únicamente un beneficio personal. Y en este sentido es por eso que la formación, la capacitación, con un relanzamiento también de la JOTCA, es que podremos hacer que los jóvenes se identifiquen más con esta organización y con ello poco a poco ir creciendo. Tenemos como objetivo estarnos reuniendo la mesa directiva constantemente, pero no solamente la mesa directiva, sino llevar a cabo los eventos como ya los veníamos trabajando en los últimos meses, que se mantengan. Y no solamente que se mantengan, sino que lo podamos verdaderamente explotar a reuniones en las cuales, como hoy me da mucho gusto, en los últimos eventos que teníamos en redes sociales, que teníamos en el Zoom, mismo Zoom en el cual estábamos compartiendo jóvenes de México, jóvenes de Nicaragua, jóvenes de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, y nos veíamos lamentablemente una situación tan compleja como nos encontramos ahorita por el tema de la pandemia, si bien nos encontramos aislados y cuidándonos en nuestras casas, como ahora que vienen las épocas decembrinas y viene un momento de aún más contagios en todos los países, si bien de esa manera, pero al mismo tiempo nos damos cuenta cómo podemos estar conectados. Y qué mejor que esta conexión nos una al trabajo común, nos una a la democracia. Y entonces el objetivo que tenemos claro es hacer que los jóvenes de nuestros partidos políticos tengan una identificación más grande y más clara hacia qué es la JOTCA, qué es la OTCA. Pero también organizar eventos en los cuales hayan pronunciamientos políticos. ¿Qué es lo que la JOTCA piensa y qué es lo que los jóvenes latinoamericanos y en general de América pensamos sobre los diferentes temas, tanto de coyuntura como de formación y capacitación que tenemos que tener los jóvenes líderes que impulsamos un relevo generacional para cada uno de nuestros partidos? Entonces, en la parte de medios de comunicación, estar presente por medio de medios por medio de posicionamientos, los eventos para mantener activa nuestra institución, el relanzamiento de nuestra imagen y en este sentido también la solidaridad. A mí lo que me interesa mucho es que esto que nos toca padecer en muchos países, nos veamos acompañados de un gran número de jóvenes que acompañamos y que respaldamos a cada una de nuestras organizaciones políticas juveniles y cuando llega a acontecer un problema grande en nuestros países, ahí nos encontremos como institución de manera solidaria apoyándonos. Eso cuando existe algún problema, pero también
a la hora de supervisar los trabajos democráticos que se realizan en nuestros países. Yo sí veo que en ocasiones, cuando llega a haber alguna elección específica para presidentes de la República, para alcaldes, para diputaciones en cada uno de nuestros países, la JOTCA también pueda fungir como supervisor de que las elecciones se están llevando a cabo de manera democrática y cómo queremos las y los jóvenes. En este sentido, teniendo comunicación inmediata con todas las organizaciones, haciendo públicos cuáles son nuestros posicionamientos para que afuera de la JOTCA nos conozcan y se nos vea como una institución relevante, así como teniendo claro que el tema de formación y capacitación va a ser clave para formar y capacitar a un relevo generacional preparado para los retos que se vienen, pero sobre todo para el futuro que tendremos en nuestras manos como jóvenes. Es la mejor forma en la cual podremos lograr que JOTCA reviva aún más fuerte de lo que en este momento se encuentra, pero sobre todo cumplamos el objetivo que lo tenemos clarísimo, que la JOTCA se vuelva la principal organización política juvenil de todo el mundo. Perfecto, bueno, la realidad es que hoy la Organización Demócrata Cristiana de América, la ODCA, si nucleamos a todos los partidos que reúne y que son, que se unen, digamos, dentro de lo que es la familia demócrata cristiana a través de la organización en todo el continente, es la mayor fuerza política de todo el continente. Entonces, hoy lo que estaba faltando era que eso se trasladara de alguna manera a la JOTCA, que es esto que vos estás planteando, y entiendo que es lo que todos los delegados y fundamentalmente la mesa directiva también toma. Esto de mantener ese posicionamiento, empezar a tener esa impronta dentro del concierto de partidos políticos de la región y entrar ya a jugar directamente como una organización. Lo que tiene de bueno la JOTCA es que es una familia de partidos a nivel juventudes, donde, como decía Alan, tenemos representantes de todos los partidos de inspiración humanista cristiana dentro de lo que es el continente. Entonces, hoy, un poco retomando esto que vos planteabas, no nos toca a algunos partidos hermanos, algunas juventudes, vamos a hablar a nivel JOTCA, hermanas que están pasando situaciones complicadas, como puede ser, obviamente, bueno, Cuba, que lo viene sufriendo la dictadura y todavía no ha podido salir, lo tenemos en Venezuela, Nicaragua, que cada vez se profundiza más el autoritarismo, ya estamos muy cerca de lo que podría considerarse una dictadura en Nicaragua también. Tenemos los populismos de derecha, como puede ser El Salvador y como puede ser en algún punto Brasil. Entonces, en ese sentido, entiendo que tiene que ver esto que vos decías de mantener esa comunicación constante y ese acompañamiento de JOTCA para con los jóvenes. Efectivamente, creo que la solidaridad es algo que podemos en este momento hacer más uso de este valor importante que necesitamos tener como jóvenes. Entendamos que si los jóvenes no somos quienes presionamos por un futuro democrático, a nosotros mismos seremos a quienes se nos va a pasar la factura de no haber defendido lo que nosotros queremos y que también tenemos como visión para el futuro de nuestras naciones. Entonces, en ese sentido, la solidaridad es algo importantísimo entre los países y la colaboración y la cooperación entre todos va a ser fundamental para que podamos cumplir nuestros objetivos. Ahora, también he entendido una cosa, ojo, el tema no es combatir a la derecha ni a la izquierda, es combatir al populismo, es combatir en general a esta forma represora de visión de un gobierno en el cual no tiene forzosamente que identificarse con la izquierda o con la derecha. Nuestro continente es un continente bastante plural y en este sentido lo que tenemos que combatir es aquellos dictadores que no les gusta la democracia y que en lugar de apostarle por las libertades, en lugar de eso prefieren restringir las oportunidades y las libertades que tenemos los ciudadanos. No es una cuestión de izquierdas y derechas, es una cuestión de dejar a un lado el populismo, de dejar a un lado la demagogia y construir la democracia y que se consolide en toda América. O sea, es que ahora que vos mencionás esto, es un tema que lo hemos hablado muchas veces, porque todos los partidos estamos inspirados o están inspirados en el humanismo cristiano, en el social cristianismo, pero aún así todos tenemos nuestro contexto. O sea, no es lo mismo lo que pasa en México y la historia política y cultural y social de México que la política, o la historia, mejor dicho, política en Uruguay o en Brasil o en los países de Centroamérica. Esto, de alguna manera, hace
genera esto que vos planteabas de sacar lo que es izquierdas y derechas, porque eso tiene que ver mucho con el contexto y con la idiosincrasia incluso de cada uno de los países, y centrarse en principios básicos como puede ser la democracia y la defensa de la democracia y los derechos humanos, que eso no tienen color ni izquierda ni derecha. Y fíjate que yo estoy convencido, Lucas, que en este momento estamos viviendo una situación muy compleja en todo el mundo respecto a la participación de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Esto tiene que ser nosotros como generación quienes reivindiquemos la forma de hacer política. La gente en nuestros países, jóvenes, adultos y todos en general, existe un descontento hacia los partidos políticos que lo tenemos que reconocer. Y en el reconocimiento se encuentra el hecho de entender que la gente no quiere, en todo el mundo, no quiere políticos que se sigan aventando tierra de un lado al otro. No quiere el tipo de políticos que únicamente estén confrontándose. Lo que quiere la ciudadanía de todo el mundo en general, lo que queremos las personas es que los gobiernos se pongan de acuerdo y se pongan a trabajar y consigan una forma humana, decente, congruente, responsable del manejo de su economía, pero también de su nación. Y esto solamente se va a lograr, no cuando nos estemos culpando las izquierdas o las derechas del trabajo. Lo que los ciudadanos y la gente quiere en general es que los políticos sepamos ponernos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo, lo importante aquí es entender que se construye y se hace política cuando se unen los puntos en común. Y los puntos en común, en este caso, lo que nos tiene que unir a los partidos políticos que pertenecemos a OTCA es el impulso y la defensa de la democracia. Si ese punto es lo que nos une, eso es lo que tenemos que defender, eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que hay que abrazar y es lo que hay que impulsar. Entonces, en este sentido, yo, sumando a este comentario que dices, efectivamente, no se trata un tema de izquierda contra derecha, se trata de ver qué nos une. Y en función de lo que nos une es trabajar todos en ese sentido para construir un tejido social en el cual podamos todos como hermanos trabajar juntos y defender la democracia. Alan, tomo esto que decías vos recién del tema de lo que hace a la participación, fundamentalmente la participación de los jóvenes. Yo te comento un poco la situación acá en Argentina. Nosotros estamos atravesando una grieta donde hay dos sectores enfrentados, básicamente los que están a favor del gobierno y los que están en contra del gobierno, y hoy la verdad que los jóvenes se están en algún punto involucrando, pero involucrando desde la radicalización, o sea, el anti-gobierno o el anti-oposición. Eso es una cuestión de lo que vos decías recién, cómo buscar el consenso y desde la disidencia o desde las discrepancias tratar de buscar que une no solamente a nivel partidos políticos, sino también a nivel social para que no sea un enfrentamiento continuo. Ahora bien, ¿qué considerás vos, que sos mucho más joven que yo, qué ha pasado o qué pasa que los jóvenes por ahí muchas veces tienden a participar más desde las organizaciones sociales, si se quiere, que de los partidos políticos? Yo creo que sin duda la animadversión que se siente hacia los partidos políticos, sin duda sí tiene que ver con una situación de decepción de los jóvenes hacia los partidos políticos, de no ver materializados sus sueños, sus deseos, porque no son escuchados. En primer lugar, puede ser un problema que sin duda los partidos políticos hayan descuidado el poner atención a cuáles son las demandas, sugerencias y necesidades que tiene la población y específicamente los jóvenes. Eso puede ser uno. En segundo lugar, en nuestro continente tenemos un problema grave de corrupción en general. Es un problema que nos aqueja prácticamente a todos los países latinoamericanos y en general en el continente. La corrupción es algo que a los jóvenes no les agrada y evidentemente a nadie le puede agradar, pero el hecho de pensar que la gente que llega a un cargo, en lugar de servir, utiliza sus cargos para servirse, aumenta también la animadversión hacia lo que tiene que ver con la política. Pero también la falta de congruencia que pueden llegar a tener los partidos políticos a la hora de gobernar o también de legislar. En ambas situaciones, creo que son elementos que los jóvenes, si algo quieren, es claridad. Los jóvenes quieren claridad respecto a que lo que digas sea lo mismo que piensas y lo que piensas y lo que digas sea lo mismo que lo que haces. Porque hoy lo que hace falta mucho en política es la congruencia. Si un partido político se identifica con cierta forma de pensar, con cierta doctrina, pues entonces que trabaje en esa sintonía.
pero la gente lo que no quiere, específicamente los jóvenes, es ver una diferencia entre lo que se dice, lo que se hace, o incluso poder tener la situación en la cual se caigan en escándalos de corrupción, o peor aún, que ni siquiera se le escuche a la gente y que sean los partidos que dejen de ser plataformas electorales para que la ciudadanía utilice esos vehículos para hacer política y buscar el bien común. Creo que ese es un punto importante. Pero del otro lado, también me gustaría hacer una reflexión a todos aquellos jóvenes que en este momento están desencantados con los partidos políticos y prefieren participar en política desde asociaciones civiles o agrupaciones políticas sin ser forzosamente partidistas. Hay una reflexión clara que me gustaría transmitirles. Tan es importante esa asociación civil que junta firmas, que marcha en las calles, que protesta, que exige, que alza la voz, que presiona a los políticos, que presiona a los partidos, que presiona a los gobiernos, tan es importante esa agrupación política, porque al final podrás no ser partidista, pero sí es política, pero tan es importante esos, como también es importante el partido político que enarbole esas ideas y esas ideas las asuma como su propia bandera, misma que entonces desde sus plataformas electorales abrace esas banderas y entonces sus políticos que van a cargos de representación popular y de elección popular transmitan y enarbolen esas banderas para que las hagan propias y las lleven a las tribunas, que los lleven a los congresos de las naciones o que los lleven a la hora de hacer política. Porque es muy importante esa persona que en lo individual va marchando exigiendo un motivante. Pero ese motivante es importante que eso que están exigiendo que también se convierta en ley. ¿Y cómo lo vamos a lograr que se convierta en ley? Cuando exista un político, mujer, joven, o en general un político que identifique esa causa, que la haga propia, pero que también la suba a la tribuna, en donde se discutan las leyes y verdaderamente se apliquen. Y en este sentido, pues es decir, que tan importante una como la otra. Tengo un problema de conexión que no. Como que se cortó y no te supe, no te entendí la pregunta. Sí, te estoy perdiendo y justo estábamos hablando de esto que mencionabas, lo que alcancé a entender, de que es importante la participación en las organizaciones no políticas, digamos, en las organizaciones sociales, pero es tan importante esa participación como la participación política, porque en definitiva, todo aquello puede llevarse adelante a través de, por ejemplo, un proyecto de ley la Cámara, en la Asamblea, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Entonces, tiene que haber un trabajo, esto es lo que yo te estaba entendiendo, un trabajo en la sociedad. Creo que ahora sí ya te escucho bien, como que se cortó. Sí, porque llega un momento que te congelás y queda ahí, pero bueno, te, retomando esto de lo que se alcanzó a entender o lo que yo alcancé a entender, esto de la participación en la sociedad civil es valiosa y es importante, pero también necesita trasladarse a la participación política por cuanto la transformación en realidad, valga la redundancia, de la realidad es a través de las normas, a través del Poder Ejecutivo, a través del Poder Legislativo. O sea, en definitiva, se necesita la política. Y la sociedad civil participando solamente en lo que son las organizaciones no gubernamentales, falta, digamos, a aquellos políticos que, como vos hacías una comparación hace un ratito, que vienen con la intención de servir, de ser, o encuentran en la política la expresión de esta vocación de servicio, necesitan ese apoyo de la gente a la hora de enfrentarse con algunos intereses que siempre los hay en todos los estados y en todos los estamentos. Efectivamente, tan es importante el uno
como es importante el otro. No podemos entender la política sin la participación de la sociedad civil, pero la sociedad civil también es importante fortalecer la imagen de los partidos políticos, que en este caso, en el caso de México, como en muchos países de América, es el medio para el cual se puede acceder al poder. Y si queremos también, lo digo de frente y lo digo con total claridad, yo sé que la política en muchos de nuestros países se encuentra muy desgastada esa imagen. Y si está desgastada es porque la gente que le ha tocado hacer política lo ha hecho mal o ha decepcionado a la gente. Bueno, pues para limpiar la política no se va a limpiar sola. Se necesita de más gente que entre y que la limpie desde dentro. Entonces, qué bueno que haya sociedad civil para exigir, para recomendar, para también criticar, pero también para proponer, pero también esa misma sociedad civil que esté al pendiente de lo que se hace, y no solamente desde fuera, que se meta, que participe y que nos ayude a los que estamos aquí, que queremos hacer las cosas bien, a limpiar la política desde dentro. Esa era la manera en la cual, con congruencia, con honestidad, trabajando de la mano de la gente, haciendo sus iniciativas propias, haciendo sus banderas propias, es que podremos lograr que haya más jóvenes y en general más sociedad civil convencida de que la política es el medio para poder servir a las demás personas de una forma mucho más, con mucho más efectividad y pudiendo lograr un bien común mucho más amplio. Perfecto. Aprovechando un poco la pandemia o esto que trajo la pandemia, que es la virtualidad y de alguna manera esto de estar en contacto, que vos resaltabas perfectamente, de hecho es lo que permitió llevar adelante el Congreso de JOTCA de forma virtual y empezar a reactivar la JOTCA con los foros que han realizado y demás. Vos me planteabas, o vos planteabas recién que tu objetivo es mantener un trabajo constante más allá de la agenda y la propuesta de gestión para estos 2 años, es trabajar en conjunto con los distintos delegados y con las juventudes de todos los partidos. Me hablabas también de un refresh a la imagen y un relanzamiento de la imagen de la JOTCA. Entonces yo en ese sentido quería volver un poquito para ver qué es lo que tenés, por lo menos a corto plazo, qué es lo que tenés en mente como para empezar a trabajar. Me gustó mucho lo de las elecciones y la participación de JOTCA. Muchas veces se ha invitado a la Organización Demócrata Cristiana de América como observador en las elecciones y tener desde la JOTCA un área que se dedique, digamos, a lo que puede ser el acompañamiento, sobre todo cuando muchos delegados o muchos jóvenes de nuestras organizaciones juveniles suelen ser candidatos. Ya vamos a hablar de eso porque todavía tenemos que definir y estamos todos expectantes a ver si Alan va a ser o no va a ser nuestro candidato a diputado en México. Pero digo, más allá de eso, está muy bueno, sobre todo porque, es más, tenemos elecciones ahora en Honduras, y la secretaria de Equidad e Integración es candidata o precandidata a diputada. Tenemos elecciones ahora en Curazao y el delegado de Curazao también va de candidato. Entonces, esa idea me gustó y por ahí la podemos profundizar, pero ¿qué tenés ahora en vista en lo inmediato? En lo inmediato, para empezar, la mesa directiva ya ha empezado sus funciones, ya estamos coordinándonos, ya estamos trabajando. De hecho, de una vez anuncio que en enero será el primer evento internacional de manera digital por parte de la JOTCA, en la cual tenemos como objetivo estar invitando a un invitado especial que dé una ponencia de talla evidentemente internacional, reconocida por su impulso a la democracia en los diferentes países. Es el objetivo que tenemos clarísimo. Todos los meses, pero ya a partir de ahorita ya comienzo a anunciarlo. A partir de enero ya esperen el primer evento de JOTCA de manera virtual, como ahorita lo comentaba. Respecto a lo que tiene que ver con el relanzamiento de la imagen, buscamos una imagen que mantenga la esencia de nuestra organización, pero que también se encuentre a la altura y a la vanguardia de las tendencias de diseño que en este momento tenemos. Los jóvenes, evidentemente, algo que nos interesa mucho es con qué playera y cuál es la playera que me voy a poner para identificarme con cierta organización. Y en este sentido, pues es importante que aquella imagen, aquella identidad que verdaderamente represente a los jóvenes de hoy. La JOTCA ha sido una organización muy exitosa a lo largo de muchos años. Existen en nuestros diferentes países personajes que participaron de lleno en esta organización y que en este momento tienen la oportunidad de tener enormes responsabilidades dentro de nuestros partidos políticos, ya no en el área de jóvenes, sino también en la parte en general, llamémosle, de adultos.
Y en este sentido, tenemos que buscar ahora, con estas nuevas tendencias de diseño que vemos que el diseño avanza a pasos agigantados, que la JOTCA no se quede atrás. Lo que tenemos que hacer es que estemos al día, estemos en vanguardia y que tengamos una imagen fresca, renovada, que los jóvenes de América puedan sentirse identificados como una institución nueva, una institución renovada, una institución joven, vigente, y en este sentido, pues podamos todos juntos cumplir con nuestra misión, nuestra visión, todos con la camiseta bien puesta de la organización a la que pertenecemos. Mira, yo siempre imaginé, bueno, así como Acción Nacional existe obviamente como partido nacional y existe en cada uno de los estados mexicanos, yo siempre imaginé a la OTCA como una especie de partido americano, al estilo de lo que es el Partido Popular Europeo, que se compone de de los partidos que ya no serían de los estados miembros de ese Estado-nación, sino ya de los estados de América. Que siempre imaginé a la OTCA en ese sentido vuelvo a repetir, como si fuera el Partido Popular Europeo, donde en este caso estuviera conformado no por la CDU alemana y el Partido Popular Español, sino por el PAN de México, el PS de Chile, los demócratas en Brasil, etc. En ese sentido, tomo esto que vos planteabas de presentar a la JOTCA ya casi como una organización en sí, donde de alguna manera uno pudiera sentirse identificado con la JOTCA, más allá incluso de su pertenencia político-partidaria a un partido en definitiva. O sea, que un joven mexicano no solamente se pudiera considerar un joven de Acción Juvenil, sino un joven de JOTCA, sabiendo que el día de mañana puede viajar a Chile y se va a encontrar con un joven que va a estar peleando por lo mismo que está peleando él en Acción Juvenil. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo puede pasar en Panamá. O sea, ya trabajarlo como una organización, digamos, supranacional a nivel de juventud. Exactamente, y creo que esto es de los grandes elementos positivos que nos ha dejado los aprendizajes de la pandemia. La pandemia evidentemente es algo que sin duda es bastante lamentable, incluso la forma en la que nuestros países en particular han querido enfrentar la pandemia. Pero nosotros como sociedad, independientemente de los gobiernos, nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas situaciones en las cuales nos encontramos. Yo siempre he dicho que los personajes que conformamos las instituciones somos absolutamente pasajeros. Así como ahorita estamos, dejaremos de estarlo, en el cargo o no en el cargo, pero somos pasajeros. Lo importante es lo que puede trascender una institución. Y para que una institución sea permanente, que es la diferencia entre una persona que forma parte de una institución y la misma institución, es que uno es pasajero y el otro es permanente. Para lograr que una institución sea permanente, tiene que ser capaz de adaptarse a las nuevas necesidades, de adaptarse a las nuevas condiciones. Y en este caso, hoy yo puedo sentirme muy orgulloso de ver cómo es relativamente sencillo ponernos de acuerdo entre diferentes países, cuando antes era sumamente complicado el hecho de coincidir en lugar, de coincidir en tiempos, de trabajar juntos presencialmente. Hoy podemos ya, habiéndonos adaptados al uso de tecnologías de información y comunicación, podemos tener una agenda clara, pero sobre todo darle seguimiento. Porque antes lo que sucedía es que nos encontrábamos, hacíamos una muy buena agenda, pero de aquí a que nos volvíamos a encontrar presencialmente, era muy difícil darle continuidad a los trabajos. Ahora, estas nuevas herramientas nos permiten no solamente estar al pendiente de lo que estamos trabajando, sino también la parte humana, que es la parte importante. Yo saber el cómo se encuentran los otros dirigentes juveniles de los otros partidos políticos, homólogos en este momento, a mí como secretario nacional de Acción Juvenil del PAN y como presidente de la JOTCA, es algo que me llena de alegría, porque hacemos relaciones personales en los cuales atendemos a la persona de cómo se encuentra, qué está haciendo, pero también trabajando en este punto en el cual tenemos todos en común, y es no solamente haber hecho agenda, sino también darle seguimiento a esa agenda, ver cómo los objetivos poco a poco se van cumpliendo. Esto nos va a permitir ir apretando aquellos elementos que se tengan que apretar para sacar el trabajo de una manera más eficaz y eficiente, y pues en este sentido, pues qué bueno que seamos los jóvenes los impulsores, y que el primer congreso
de ODCA que se haya tenido, pues seamos nosotros los impulsores desde jóvenes, que estuvimos listos en las necesidades que teníamos como instituciones, que hoy estamos trabajando juntos, que estamos trabajando unidos, pero independientemente de la pandemia, por lo menos puedo decir que nos encontramos conectados, y conectados significa darle seguimiento a nuestra agenda. Bueno, para quienes no lo saben, en el Congreso de JOTCA participaron más de 25 partidos de más de 20 países. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en JOTCA o empezamos a pensar en OTCA, en la familia demócrata cristiana, tiene que ver esto que decía Alan recién. O sea, un congreso presencial implica mover más de 25 delegados de más de 20 países de toda la región. Entonces es muy complicado. Aún así se hizo digamos, tuvo toda su organización, obviamente, porque tenemos 3/4 usos horarios distintos, entonces hay que organizarse para participar, y aún así creo que fue uno de los congresos que mayor participación tuvo en ese sentido, y al día de la fecha se siguen apareciendo delegados en ese sentido, como mencionaba hace un ratito. Aparece Curazao también y se suma a participar activamente, si Dios quiere, en la JOTCA. El presidente, de hecho, de la Juventud del Partido Nacional del Pueblo, el PNP de Curazao, es candidato a legislador en su país. Entonces, eso es gratificante, todo el movimiento que han hecho, cuando se empieza a ver ese movimiento en cuanto a la actividad y la participación de todos los jóvenes. Efectivamente, nos ha permitido estar conectados, nos ha permitido estar unidos, ha permitido que haya una mayor participación, mayor coordinación, y también que hay un consenso más amplio en la consecución de nuestros objetivos. Y en este sentido, pues qué mejor que nos haya tocado este reto. Por algo nos tocó a esta generación de la JOTCA, teniendo un problema tan importante como el que tenemos, que es la pandemia, y que muchos de los regímenes autoritarios, hay que decirlo, lo están utilizando para afianzar aún más sus regímenes como lo están haciendo. Entonces, en este sentido es un enorme reto, pero yo no tengo duda que los más de 25 partidos políticos que pertenecemos a la JOTCA estamos a la altura de las necesidades y de los retos que esta generación y que los momentos exigen, para hacer de JOTCA, como lo comentaba, la principal organización política juvenil de todo el mundo. Perfecto. Alan, no puedo empezar a cerrar, digamos, esta entrevista sin ir a la situación en México. Aprovechar, ya que te tengo, cómo está México hoy respecto al tema de la pandemia. Bueno, algo lo comentaba recién. Lamentablemente nos encontramos en México en una situación sumamente complicada en el tema de los contagios y de muertes por COVID. Lamentablemente también México es el país con más muertes de personal de salud que atiende la enfermedad de todo el mundo. Y esto pues evidentemente pues sí tiene que ver con el descuido y la falta de interés y de seriedad que no le da el gobierno a esta pandemia. En lugar de reflejar los números como se tienen que hacer, prefieren, yo me atrevería a decir, a maquillar los números diciendo que hay una cantidad de contagiados cuando en realidad sabemos que es totalmente diferente. Tenemos aquí también en México una situación en la cual cada estado de la República se le etiqueta con un color verde, amarillo, naranja o rojo, y lamentablemente vemos cómo existe un freno por parte del mismo gobierno para no reconocer la realidad en la que nos encontramos en México, porque en México el nivel de contagio prácticamente en todo el país es altísimo, como si estuviéramos prácticamente en todo momento en semáforo rojo en todo el país, pero lamentablemente se usa con fines políticos, y en lugar de darle la seriedad, la realidad que se le tiene que dar, pues se busca maquillar los números. Y un punto importante que me gustaría aquí mencionar es que también esto es fruto de que aún cuando la Organización Mundial de la Salud recomendó desde el principio de la pandemia el uso del cubrebocas y que no hubiera contacto físico entre las personas, veíamos aquí al presidente de México de manera absolutamente irresponsable diciendo que la pandemia no era tan peligrosa, y que aparte que no nos preocupáramos porque no hubiera saludos, que al contrario, literalmente, y cito, hay que abrazarse.
Así como eso, la falta del uso del cubrebocas, seguimos viendo al presidente de la República de México irresponsablemente sin usar cubrebocas, no pone el ejemplo a la población. Y ahora también, otro de los puntos que también se comentó durante mucho tiempo era que era importante hacer pruebas. Lo decían en la OMS, la estrategia más eficaz es hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Y aquí en México, lo que menos se ha hecho es hacer pruebas por cada millón de habitantes. Nos encontramos en el país que menos pruebas hace de toda la OCDE, y ese es un objetivo claro que tiene el gobierno, que entre menos contagios hay, pues entonces menos visible se ve el problema que tenemos en México. Los hospitales de salud se encuentran ya colapsados, no hay cabida para más personas que puedan internarse en este momento por una situación de COVID. Hay muchos contagios y también hay que decirlo, no todo, si bien la pandemia no es responsabilidad del gobierno de México, su mal manejo y su irresponsabilidad sí ha sido costosísimo en el tema de vidas. Yo sí puedo decir, lamentablemente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como un gobierno irresponsable, que no se encontró a la altura de las necesidades que teníamos en este momento en México. En lugar de tener un presidente de la República velando por el bien común de los ciudadanos y protegiéndolos, es un presidente de la República que sigue en campaña, buscando aún instaurar lo que él ha llamado en México la cuarta transformación, y en lugar de atender lo verdaderamente importante, busca atender únicamente lo político. Y eso va a ser costosísimo para todos los mexicanos, y el gobierno de Andrés Manuel pasará a la historia como uno de los gobiernos más irresponsables y con más muertes por irresponsabilidad del gobierno y la falta de ejemplo que le pone a la gente para el momento de cuidarse. O sea que vos mencionabas esto de abrazarse más y se me vino a la cabeza nada más ni nada menos que Ortega, el presidente, digamos, o el líder del régimen, yo lo llamaría más bien así, de Nicaragua, que también hablaba de que había que brindarse amor y solamente con el amor se iba a combatir el coronavirus. O sea, ¿cuánta uno se pone a pensar y uno dice, bueno, ¿es irresponsabilidad o es maldad? Porque evidentemente no podemos decir que un presidente desconoce, un presidente encima estamos hablando de México, ¿no? Uno de los países más importantes del continente. Digo, que el presidente de uno de los países más importantes del continente diga que hay que abrazarse, que subestime el coronavirus, que no maneje bien, porque uno puede cometer errores. Estamos hablando de que la pandemia no es una cuestión que es de todos los días o cada 5 años tenemos una pandemia mundial y bueno, es una cuestión de ejercicio. No, es algo inédito, entiendo, y es entendible los cometer errores o no manejarlo de la mejor manera siempre. Ahora, hay cuestiones que ya parecen hechas a propósito y ya uno empieza a pensar que a la persona algo le está fallando. Claro, y la verdad es que también deja claro, no solamente en percepción, que podemos darnos cuenta con este tipo de cosas como lo comentas, pero el nivel de descaro que tenemos en México por el presidente de la República aprovechando la pandemia es algo que verdaderamente es vergonzoso, es ruin, y verdaderamente pone a mucha gente a pensar este tipo de situaciones como lo comentas. Porque literalmente, por ahí de marzo o abril, salió el presidente de México a decir que a México le había caído como anillo al dedo el tema de la pandemia para afianzar la cuarta transformación. Tal cual así lo dijo en una rueda de prensa que hace constantemente todos los días aquí en México para distraer la opinión pública. Literalmente es algo que dijo el presidente de la República. Y yo no entiendo, sinceramente, cómo un presidente puede ser tan indolente, tan irresponsable, para salir a decir que una pandemia en la cual hoy en México llevamos más de 100,000 muertos a causa del coronavirus, y ya tenemos más de 1 millón de personas contagiadas, yo no puedo entender, y que gente ha perdido, y no solamente es el tema de las muertes o de los contagios, sino también lo que conlleva ello, lo que tiene que ver con la pérdida de empleos, con la pérdida de inversión, con el freno económico que estamos teniendo. En ese sentido, yo no puedo entender cómo un copresidente puede ser tan irresponsable
y tan indolente para salir a decir que a México le cayó como anillo al dedo una pandemia como la que estamos padeciendo. Porque simplemente habla, y como lo dice, para afianzar los propósitos de la Cuarta Transformación, entonces seguimos una vez más probando lo que acabo de decir. El presidente, en lugar de ser la de jefe de Estado y de jefe de gobierno, la hace de jefe político de su partido, que está más interesado en las elecciones del próximo año. Pero en este mismo espacio, también aprovecho para decirlo, el próximo año en México se renueva el Congreso Federal. Y en este sentido, en México también tenemos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, las reformas constitucionales que se necesitan en nuestro país para que se realicen deben de pasar por ambas cámaras, por 2/3 de los integrantes presentes, y en este sentido yo sí puedo decir que esta irresponsabilidad del manejo de la pandemia, del tema de violencia en nuestro país, del manejo económico, de la irresponsabilidad de la forma en la cual, cómo atenta contra lo que tiene que ver con los recursos naturales que tenemos en México. En lugar de apostar a las energías limpias, le apuesta a las energías sucias. Así como eso, muchos otros elementos, va a ser cuestiones que se le van a cobrar el próximo año a Andrés Manuel, y el partido político Morena, puedo adelantar que no le va a ir bien en las próximas elecciones, que los mexicanos ciertamente estamos muy molestos por la forma en la que está llevando la pandemia, y como otros elementos, y es por eso que el próximo año, yo no tengo duda, van a perder la mayoría absoluta en el Congreso, y eso va a permitir que en la Cámara de Diputados Federal de México regrese la pluralidad de ideas, regrese la democracia y dejemos de tener un Congreso arrodillado al presidente de México, porque aquí en México, puedo decirlo, se ha diluido ya bastante la frontera entre la división de poderes, y eso es gravísimo. Bueno, vos sabés que en la medida que vos hablas, y esto ya te va a tocar como presidente de JOTCA, yo estoy convencido que hay una agenda, o por lo menos diría que son demasiadas las casualidades entre distintos dirigentes o entre distintos presidentes o líderes a nivel de la región, porque así como te decía esto de los abrazos, me hacía acordar a Ortega, el tema de esta locución diaria del presidente me hacía acordar a el aló presidente de Chávez o el de Maduro. O sea, es como que hay todo un movimiento de manejar determinada, ¿cómo te diría yo? No sé si simbología o determinada agenda. Muchos hablan, obviamente, de la presencia del Foro de San Pablo, y yo creo que ahí es donde también les toca entrar a ustedes, a los jóvenes, y JOTCA es una herramienta para eso, para empezar a trabajar en contra de todo aquello que tiene que ver con el avasallamiento de las instituciones, ir por la democracia, ir por la república, es decir, esto de la división de poderes. No es solamente en México, nosotros en Argentina estamos viviendo de alguna manera un avasallamiento desde el poder ejecutivo hacia el poder judicial, hacia el poder legislativo en algún punto. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con esta agenda de San Pablo que en algún punto se hace evidente o se muestra, o por lo menos son demasiadas las casualidades, y ahí les va a tocar a ustedes como JOTCA ir planteando otra agenda que tenga que ver o que se base, digamos, en los principios de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la integridad de la persona, la economía social de mercado, es decir, la defensa de la propiedad privada, etcétera, ¿verdad? Claro, y yo también lo diría de frente, tiemblen los de Foro de Sao Paulo porque ha llegado la JOTCA a impulsar y a defender la democracia en toda América. Que se pongan a temblar porque estamos los jóvenes listos para defender la democracia. Perfecto. Bueno, y ya como que en cualquier momento me va a cortar Instagram, la pregunta de todas las veces que hemos conversado. Se vienen las elecciones del año que viene. Una duda que tengo es, ¿se renuevan las cámaras completas o parciales? Solamente se renueva completamente la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores se renueva cada 6 años, entonces en este caso es la Cámara de Diputados la que se renueva, pero también en México estaremos renovando 15 gubernaturas de los 32 estados que conforman la Federación en México. Se estarán renovando sus legislaturas locales de algunos de esos estados, así como también los gobiernos municipales de cada uno de esos estados. Entonces, viene la elección más importante en la historia de México respecto a la cantidad de elementos que se encuentran en juego, y en este sentido yo no dudo que la gente saldrá a participar el próximo año. En junio serán las elecciones, y aprovecho de una vez
como presidente de JOTCA, a abrir la invitación a los diferentes partidos políticos hermanos del PAN, que como JOTCA vengan como supervisores electorales para poder estar trabajando de la mano todos juntos, verificando que la democracia verdaderamente se lleve a cabo como se debe llevar a cabo y no como le gustaría a Andrés Manuel, condicionando votos y afianzando, como él dice, su cuarta transformación, a pesar de la pandemia y otros elementos que él dice que le cayeron como anillo al dedo. Y para cerrar, ¿la invitación es para ir como observadores o para acompañar también a Alan candidato? Pues ya estaremos viendo qué oportunidades Dios da para poder estar desempeñando una responsabilidad de manera personal, pero sin duda, por el momento, como secretario nacional de Acción Juvenil, eso incluirá la responsabilidad de llevar a cabo la elección en la parte de jóvenes. También como presidente de JOTCA, pues tendremos muchas responsabilidades y si aparte hay otra trinchera en la cual pueda servir, estaré feliz de poder hacerlo. Y la verdad que por lo que te he visto trabajar y el compromiso que he visto en estos meses que hemos estado trabajando en pos del Congreso de JOTCA y demás, estoy convencido de que sería un, no voy a decir, no quiero meterme con la gente del PAN, no quiero causar ningún ruido y nada, pero sería un error que no confiaran hoy en Alan para candidato a diputado, porque la verdad que no solamente hay capacidad desde el punto de vista de la formación, sino que creo que hay capacidad desde el punto de vista del liderazgo y obviamente hay compromiso y pasión por lo que hace Alan, entonces por eso también estoy convencido que la JOTCA tiene mucho para ganar en esta nueva directiva. No solamente Alan, todos los de la directiva los conozco y he visto su trabajo en estos meses también y creo que es la mejor directiva que se podría haber conformado para trabajar y para encarar todo esto que nos comentaba Alan de la renovación y el relanzamiento de la JOTCA. Así que bueno, desde el noticiero y en lo personal cuentan conmigo y en todo lo que podamos colaborar, seguramente también va a estar todo el comité de OTCA, toda la OTCA y todos los partidos acompañando a nuestros jóvenes con miras a aquel grito que solía dar la JDC de Chile, que era América del Mañana Demócrata Cristiana. Yo creo que hacia allá vamos. Exactamente, vamos hacia la construcción de eso, hacia una hermandad fuerte, unida, consolidada entre cada uno de nosotros, los quienes formamos parte de la JOTCA. Tenemos bien presente que es nuestro momento, pero también es nuestra responsabilidad defender la democracia, impulsar las libertades, impulsar los derechos que son necesarios defender en este momento en una situación tan compleja como lo que estamos viviendo. En México, en Acción Juvenil, el lema de nuestra organización es dar a la patria esperanza presente. Esos somos los jóvenes, quienes a la patria le damos esperanza, pero en el presente. Y eso mismo se tiene que replicar en toda América, siendo los jóvenes quienes representamos la esperanza, pero no al futuro, sino en el presente. Y es nuestro objetivo, seguiremos trabajando juntos, haciendo de la JOTCA una organización coordinada, organizada, bien trabajada, que tenga presencia, que se coordine, que tenga amistad, que tenga trabajo, y con ello, como lo dije al principio, lograr hacer de esta la principal organización política juvenil del mundo. No tengo duda que lo podemos lograr, hacer de toda América una región democrática y que en el cual se pueda vivir en paz, con libertades, y en este sentido, pues trabajando todos juntos. Bueno, perfecto, Alan. Entonces nos estaremos viendo en el foro de enero, que ya estará comunicando la JOTCA oportunamente. Así que bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de esta nueva entrevista ya como presidente de JOTCA, que estoy muy contento, la verdad, que todo ha salido muy bien. Y nos estaremos viendo entonces el día de mañana, que estaremos conversando con Francisco Jara, secretario ejecutivo de la OTCA, y todavía estamos viendo si cerramos la entrevista con el presidente de OTCA, el ingeniero Juan Carlos Latorre. Muchas gracias y aquí seguimos a la orden de todos ustedes. Muchísimas gracias, Lucas. Saludos a todos.